¿Alguna vez has sentido una pesadez inexplicable en tu hogar? Discusiones constantes, enfermedades recurrentes o una atmósfera de temor que no puedes explicar. La Biblia nos advierte que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta revelación nos muestra que algunas batallas no son visibles, pero sí profundamente reales. Hoy exploraremos un tema que podría transformar tu vida. ¿Hay demonios en tu casa? Te mostraremos cómo identificar 3 señales claras de que tu hogar necesita liberación espiritual. Revelaremos las causas ocultas y las herramientas bíblicas para restaurar la paz que Dios ha prometido. Si anhelas vivir en un hogar donde reine la presencia del Señor, esta verdad te abrirá los ojos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? En muchos hogares, todo parece estar en orden. Las paredes están limpias, los muebles bien acomodados, las ventanas abiertas dejan entrar la luz del día. Pero hay casas en las que, a pesar de la apariencia externa, algo invisible pesa sobre el ambiente. Una sombra intangible que se percibe apenas se cruza la puerta. Un silencio que no es paz, sino presión. A veces se manifiesta como una tristeza que no se explica, una ira que estalla sin razón, una constante sensación de malestar o incluso miedo. Y es en esos momentos cuando muchos se preguntan: ¿podría haber algo espiritual operando aquí? ¿Es posible que una influencia demoníaca haya encontrado entrada en nuestro propio hogar? La palabra de Dios no deja espacio para la duda. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo advierte: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta exhortación revela algo clave. Si no estamos atentos, si no discernimos, el enemigo puede tener acceso. Y uno de los accesos más comunes se da a través de las puertas que dejamos abiertas. El problema es que no siempre sabemos cuándo una puerta ha quedado abierta. No se trata de algo físico, como una ventana sin tranca, sino de decisiones, costumbres, objetos y prácticas que, sin saberlo, rompen el cerco de protección espiritual sobre nuestro hogar. Lo que permitimos dentro de nuestra casa también determina a quién estamos invitando. Así como Josué declaró con firmeza en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos al Señor. Otros, sin saberlo, han declarado con sus acciones: mi casa estará disponible para cualquier espíritu sin discernimiento alguno. Y ahí comienza el conflicto, porque el reino espiritual no es neutral. O está el Espíritu de Dios o hay espacio para lo contrario. Hay hogares donde la Biblia ocupa un lugar decorativo, pero no funcional, donde se permite cualquier tipo de contenido en la televisión, música cargada de oscuridad, prácticas aparentemente inofensivas como horóscopos, limpias, piedras energéticas, amuletos o figuras espirituales que no provienen del Dios de la Biblia. Cada uno de esos elementos puede actuar como una llave que abre una puerta. En Deuteronomio 7:26 se nos ordena con claridad: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Esta instrucción es directa. Dios no negocia con lo que contamina su santidad. Lo que Él llama abominación no puede coexistir con su presencia. Pero muchas veces no lo vemos, porque estas cosas entran disfrazadas. Un libro inofensivo sobre magia blanca, una figura que parece solo decorativa pero representa deidades paganas, una práctica enseñada por un familiar con buena intención pero origen ocultista. Incluso hábitos como maldecir sin darnos cuenta, permitir el chisme constante, sostener una atmósfera de crítica, juicios y falta de perdón. Cada uno de estos elementos va rompiendo poco a poco la cobertura espiritual, permitiendo que espíritus de contienda,
enfermedad, ansiedad o confusión se establezcan sin ser detectados. El enemigo no necesita una invitación formal, solo necesita una grieta. Como dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Es decir, ni siquiera el más mínimo espacio. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Una familia se mudó a una nueva casa. Todo parecía perfecto, pero al poco tiempo comenzaron los problemas. Las discusiones aumentaron, el hijo menor tuvo pesadillas constantes y la madre empezó a sentir una tristeza inexplicable. Visitaron psicólogos, médicos, cambiaron rutinas, nada funcionaba. Hasta que un día, orando, la madre fue guiada a revisar el altillo. Allí encontró una caja que el antiguo dueño había dejado. Contenía libros de ocultismo, fotografías rituales y objetos usados en prácticas espirituales contrarias a Dios. Ella los sacó, los quemó, oró con autoridad, consagró la casa. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia durmió en paz. Lo que parecía un simple olvido era en realidad una puerta abierta. Hay poder en lo que permitimos y también hay poder en lo que expulsamos. En Hechos 19, 18, 19 se narra cómo aquellos que se habían convertido verdaderamente a Cristo trajeron sus libros de magia y los quemaron en público, como símbolo de que cortaban todo lazo con las tinieblas. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esta acción no fue simbólica solamente, fue espiritual. Un acto de guerra, de limpieza, de liberación. Cuando permitimos cosas contrarias a Dios en nuestra casa, no solo estamos desobedeciendo, estamos debilitando el muro que protege a nuestra familia. Y no es necesario que sea algo extremo. El enemigo es sutil. Puede infiltrarse a través de un videojuego que exalta la muerte, una serie que glorifica el pecado, o incluso una actitud persistente de rebeldía que no se confronta. Si nuestros hijos viven en un entorno donde no se les enseña a discernir, ellos también pueden traer objetos, música o influencias espirituales que abren portales sin saberlo. Por eso es necesario establecer autoridad espiritual en el hogar. No se trata de imponer religiosidad, sino de vivir una fe real, activa, vigilante. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una casa no es solo un conjunto de paredes, es un territorio espiritual. Y así como los profetas del Antiguo Testamento ungían lugares para establecer dominio espiritual, hoy también debemos ejercer esa autoridad. En el libro de Éxodo, cuando Dios ordenó la liberación del pueblo de Israel, dio una instrucción muy específica. Cada familia debía marcar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Esa señal protegería a los primogénitos del juicio que venía sobre Egipto. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa sangre era símbolo de redención, protección y pertenencia. Hoy, la sangre de Cristo tiene ese mismo poder. Cuando una casa está consagrada al Señor, marcada por su presencia, el enemigo no puede permanecer. Pero no podemos esperar protección si no hay consagración. Muchos hogares cristianos son vulnerables no por falta de fe, sino por falta de vigilancia. Han bajado la guardia. Han permitido que el entretenimiento reemplace la oración, que el cansancio justifique la ausencia de lectura bíblica, que el miedo al conflicto les impida corregir lo que saben que está mal. Pero el enemigo no descansa. Si ve una oportunidad, la tomará. Y no solo entrará, sino que buscará establecerse.
En Mateo 12, 43, 45, Jesús habló de cómo un espíritu inmundo, al salir de una persona, si encuentra la casa vacía, vuelve con otros 7 espíritus peores. Esto no solo se aplica a personas, sino también a hogares. Si una casa no está llena de la presencia de Dios, puede llenarse de otra cosa. Por eso es urgente hacer una revisión espiritual del hogar, no solo física, sino profunda. Examinar no solo los objetos, sino las actitudes, los hábitos, las conversaciones. Preguntarse, ¿lo que permito en mi casa glorifica a Dios o le da espacio al enemigo? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas hemos normalizado que antes discerníamos como peligrosas? El primer paso hacia la liberación es el arrepentimiento y el segundo es la acción. Muchos han vivido por años bajo opresión espiritual sin saberlo. Se han acostumbrado a vivir con miedo, con insomnio, con tensiones constantes, con enfermedades repetitivas que no tienen explicación médica. Pero cuando se atreven a cerrar las puertas abiertas, cuando limpian su casa espiritualmente, cuando declaran la autoridad de Cristo sobre su hogar, todo cambia. Porque el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una realidad espiritual poderosa. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye a toda fuerza espiritual que haya querido establecerse en tu casa. Y aquí es donde comienza el despertar espiritual. Una familia que limpia su casa, que la consagra, que ora unida, que alaba, que declara la palabra, se convierte en una fortaleza inexpugnable. Ya no hay grietas, ya no hay sombras, hay luz, hay paz, hay un altar donde antes había caos. Y esa transformación no es emocional, es real, tangible, evidente. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Dios está llamando a los hogares a volver a ser lo que Él diseñó: refugios de paz, centros de adoración, bases de guerra espiritual, espacios donde su presencia habita sin obstáculos. Pero para eso hay que cerrar las puertas abiertas. Hay que discernir, actuar y consagrar. No se trata de miedo, se trata de autoridad. No se trata de superstición. Se trata de alinearse con los principios espirituales que Dios ha establecido. Y cuando eso sucede, todo cambia. Las tinieblas no resisten la luz, los demonios no resisten la presencia de Cristo. Y la casa, tu casa, vuelve a ser tierra santa. Porque en cada hogar donde se honra a Dios hay un cerco de protección. En cada puerta cerrada al enemigo hay una victoria espiritual. En cada decisión de obedecer hay libertad. Hoy es el momento de tomar esa decisión, de examinar, limpiar, consagrar, porque tu casa no fue creada para la oscuridad, sino para reflejar la gloria del Dios viviente. Y cuando eso sucede, todo el infierno tiembla, porque sabe que ya no tiene lugar, la puerta está cerrada y Cristo reina. Cuando una casa comienza a perder su paz, rara vez lo hace de un día para otro. Todo inicia con un pequeño cambio en el ambiente, un silencio que no es tranquilidad, una tensión que se siente aunque nadie hable. Las risas disminuyen, las miradas evitan encontrarse y el hogar, que alguna vez fue un refugio, empieza a sentirse como un campo de batalla silencioso. Muchas personas lo atribuyen al estrés, a las rutinas, a los problemas comunes. Pero cuando esa atmósfera opresiva persiste, cuando la incomodidad se vuelve la norma y no la excepción, es tiempo de discernir lo espiritual detrás de lo visible, porque el enemigo opera en el entorno antes de manifestarse en lo físico. Y una de las señales más claras de que una casa necesita liberación es un ambiente que ya no refleja la presencia de Dios. La Biblia habla con claridad sobre la realidad espiritual que rodea nuestras vidas. Efesios 6:12 declara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta verdad nos revela que hay batallas que no se ganan con argumentos ni con explicaciones racionales, sino con discernimiento espiritual.
Cuando un hogar ha sido invadido por lo que no proviene de Dios, esa presencia comienza a manifestarse en el ambiente. No se trata de algo imaginario, es una sensación real, porque los espíritus inmundos no solo habitan cuerpos, buscan establecerse en espacios, dominarlos, alterar su atmósfera, debilitar su propósito. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más contundentes de una atmósfera espiritual alterada se encuentra en la casa de Saúl. Luego de haberse apartado de la voluntad de Dios, fue atormentado por un espíritu maligno enviado por el Señor mismo como juicio. 1 Samuel 16:14 lo describe así: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Aunque esta realidad corresponde a un contexto específico, nos enseña que donde el Espíritu de Dios no habita, otra presencia puede tomar lugar. El hogar de Saúl ya no era lugar de paz ni de gobierno espiritual sano. Era un ambiente dominado por el tormento, la confusión y el temor. Cuando el ambiente de una casa está cargado de ansiedad constante, discusiones sin motivo, pensamientos negativos o insomnio colectivo, se debe prestar atención. Muchas veces estos síntomas no responden a causas naturales, sino a una atmósfera contaminada por una presencia que ha sido permitida. En Marcos 5, cuando Jesús llega a la región de Gadara, lo primero que nota es la atmósfera. Un hombre endemoniado, aislado, habitando entre sepulcros. El entorno reflejaba el dominio espiritual del lugar. La presencia del mal era evidente incluso antes de que Jesús hablara. Y fue su sola llegada lo que comenzó a sacudir el ambiente. Así como la presencia de Cristo transforma atmósferas, la ausencia de su autoridad permite que otras fuerzas las definan. Cuando una casa deja de estar centrada en la adoración, en la oración, en la lectura de la palabra, comienza a llenarse de otro tipo de contenido. Palabras hirientes, gritos, quejas, que se van acumulando como cargas invisibles. El aire espiritual se espesa. Ya no hay descanso verdadero. Se duerme, pero no se reposa. Se está en familia, pero no hay unidad. Se come, pero no se comparte. Todo parece normal, pero no hay vida. Y esto es porque el ambiente espiritual se ha visto comprometido. El Espíritu Santo es comparado en la Escritura con una paloma. En Mateo 3:16 se relata que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre él. Esta imagen revela algo profundo. La paloma es símbolo de pureza, suavidad y también de sensibilidad. Donde hay ruido constante, violencia, ofensa, el Espíritu se retrae. No porque no tenga poder, sino porque su presencia es santa y no habita en medio de la corrupción. En cambio, los espíritus impuros se alimentan del conflicto, del miedo, de las heridas sin sanar. Son atraídos por la falta de perdón, por la amargura, por la rebelión. Y cuando estas cosas se vuelven parte del clima de una casa, lo espiritual comienza a cambiar. No se trata de que cada problema emocional o familiar sea por influencia demoníaca, pero sí es cierto que cuando un ambiente se contamina constantemente con lo que ofende a Dios, se convierte en terreno propicio para que lo espiritual opresivo se instale. En 2 Corintios 6, 14, 16 se nos pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si nuestros cuerpos son templos, nuestras casas también deben reflejar esa santidad. No se puede tener comunión con Dios en un ambiente saturado de lo que Él rechaza. Uno de los signos más comunes de un ambiente espiritual alterado es la dificultad para orar. Las palabras no fluyen, la concentración se disuelve y la sensación de incomodidad aumenta al intentar buscar a Dios. Esto no es casualidad. El enemigo busca crear un ambiente hostil a la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando el enfoque del hogar está puesto en lo terrenal, en el afán, en lo superficial, esa vida y esa paz comienzan a desaparecer. Y lo que queda es una tensión persistente, una lucha constante, una casa llena de actividad pero sin descanso. La Biblia muestra que cuando Jesús llegaba a un lugar, todo el entorno respondía. En Lucas 8, al llegar a casa de Jairo, donde la hija había muerto, encontró llanto y confusión. Él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Su palabra transformó el ambiente. Donde antes había desesperación, su presencia trajo fe. Esto es lo que ocurre cuando el Señor verdaderamente gobierna un hogar. Pero para que eso sea posible, es necesario que el ambiente esté dispuesto para Él, que no haya nada que estorbe su presencia, que el clima espiritual del hogar sea compatible con su naturaleza. El Salmo 22:3 declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Este versículo revela un principio poderoso. El ambiente que Dios elige para manifestarse es uno lleno de adoración. Cuando un hogar mantiene un espíritu de alabanza, incluso en medio de las pruebas, se convierte en un lugar donde Dios se mueve libremente. Pero cuando se sustituye la adoración por quejas, la gratitud por inconformidad y la fe por duda, ese ambiente comienza a debilitarse espiritualmente. La atmósfera cambia y lo que antes era un lugar de descanso se transforma en una fuente de desgaste. Cada palabra que se pronuncia en una casa tiene peso espiritual. Proverbios 18:21 enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando en un hogar predominan las palabras negativas, los juicios, los decretos de fracaso, se está alimentando un ambiente hostil a la presencia de Dios. Por eso es necesario cuidar no solo lo que se hace en una casa, sino también lo que se dice. Las palabras son semillas espirituales que afectan la atmósfera. Un hogar donde se declara bendición, donde se ora en voz alta, donde se proclama la palabra de Dios, construye un muro de protección espiritual invisible pero real. Hay casas que al entrar provocan un suspiro de alivio. Se siente la paz. No hay necesidad de explicaciones, porque lo espiritual se percibe. Y hay otras en las que sin razón aparente se experimenta incomodidad, cansancio, pesadez. Esto no es emocional, es espiritual. El ambiente responde a lo que lo habita. El enemigo no necesita gritar para estar presente. A veces basta con que el ambiente esté preparado para que él opere en silencio. Pero también una casa que ha sido limpiada, consagrada y llena de adoración se convierte en territorio santo, inaccesible a las tinieblas. Dios nos ha dado autoridad para transformar ambientes. En Mateo 10:13, Jesús instruye a sus discípulos que al entrar en una casa digan: paz sea a esta casa. Y agrega: si la casa lo merece, que vuestra paz repose sobre ella. Esto indica que la paz no es solo una emoción, sino una impartición espiritual. Cuando alguien lleno del Espíritu entra en una casa, lleva consigo esa atmósfera. Pero si la casa está contaminada, esa paz no permanece. Esto también significa que si nosotros habitamos un hogar donde la presencia de Dios no reina, tenemos la responsabilidad de restaurar el ambiente. No como espectadores, sino como agentes activos del reino de los cielos. Recuperar el ambiente espiritual de una casa no comienza con un cambio externo, sino con una transformación interna. Se requiere arrepentimiento, decisión y disciplina espiritual. Una atmósfera contaminada no se limpia con rituales, sino con obediencia. No se restaura con emociones, sino con verdad. El Salmo 101:2 dice: andaré en integridad de corazón en medio de mi casa. Esta es la clave. La integridad interior produce ambientes de santidad. Y cuando una casa es gobernada por la integridad, el enemigo no tiene lugar. Una casa que ha sido liberada de toda influencia maligna, donde se respira paz, donde la presencia de Dios es tangible, no es producto del azar.
es el resultado de una decisión consciente de edificar un ambiente compatible con el cielo. Así como los altares del Antiguo Testamento eran lugares físicos donde Dios se manifestaba, hoy nuestros hogares pueden convertirse en altares vivos, donde el Espíritu se mueve libremente. Pero para eso es necesario discernir el estado actual del ambiente y tomar acción espiritual clara y decidida. No basta con identificar que hay algo mal en la atmósfera. Es necesario confrontarlo con la verdad de la palabra, con la oración constante y con la autoridad delegada por Cristo. El ambiente de un hogar no debe estar gobernado por emociones fluctuantes ni por las circunstancias. Debe estar definido por la presencia inquebrantable de Dios. Y donde Él habita, no hay lugar para las tinieblas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, no es solo una promesa personal, es una realidad que puede llenar un hogar entero. Pero esa paz no llega sola. Llega cuando todo lo demás ha sido desalojado, cuando el miedo, la ansiedad, la ira, la discordia y la duda han sido echados fuera. Cuando se limpia el ambiente con oración, con adoración, con la palabra, entonces esa paz desciende, se establece y transforma la casa en un verdadero refugio. Lo que define un hogar espiritualmente sano no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No es un ambiente perfecto, sino uno redimido. Porque cuando Dios gobierna una casa, todo el entorno cambia. Y lo que antes era una atmósfera cargada, se convierte en un espacio donde el cielo se manifiesta y donde las tinieblas ya no pueden permanecer. Hay hogares donde ciertos eventos se repiten con precisión inquietante, como si una sombra del pasado se instalara de generación en generación. Hijos que heredan no solo apellidos o costumbres, sino luchas espirituales. Familias enteras marcadas por divorcios repetidos, adicciones que atraviesan décadas, enfermedades que surgen sin explicación médica, fracasos que se repiten sin importar el esfuerzo. Cuando lo visible no puede explicarse desde lo natural, hay que mirar lo espiritual. Porque el enemigo trabaja en ciclos, estableciendo patrones de maldición que buscan permanecer mientras no sean confrontados con la verdad de Dios. En Éxodo 25, el Señor declara una advertencia contundente. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este principio espiritual no habla de una injusticia divina, sino de una ley que opera cuando el pecado no es quebrado. Lo que no se confronta se perpetúa. Lo que no se renuncia se hereda. Las decisiones que se toman en una generación pueden abrir puertas que afectan a las siguientes. Así como la obediencia genera bendición, la desobediencia deja una huella que se convierte en un ciclo espiritual opresivo. La Escritura muestra múltiples ejemplos donde las consecuencias espirituales pasaron de padres a hijos. En el caso de la familia de Abraham, se observa una línea de repetición. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. Isaac, su hijo, hizo lo mismo con Rebeca. Jacob, su nieto, vivió envuelto en engaños y manipulaciones. Esa tendencia, aunque distinta en sus formas, revelaba una raíz espiritual no resuelta. En cada generación, el mismo patrón se repetía con nuevas circunstancias, pero con la misma raíz. No se trataba solo de una inclinación humana, sino de una influencia que operaba a través del linaje. Estos patrones son más que coincidencias, son señales de ataduras que necesitan ser cortadas desde la raíz. El enemigo no tiene acceso automático a una casa, pero cuando se establecen pactos, pecados no confesados o se mantiene una práctica espiritual contraria a Dios, se le otorga un derecho legal para operar. En Números 14:18, el Señor declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es una condena inevitable,
sino una advertencia que revela una dinámica espiritual que puede ser rota cuando se actúa con discernimiento y autoridad en Cristo. El enemigo se alimenta del silencio, del ocultamiento, del temor. Pero cuando la luz de la palabra penetra, todo lo que estaba en tinieblas queda expuesto y lo que se expone puede ser transformado. Una casa donde los ciclos de opresión se repiten necesita más que cambios externos. Necesita un acto de guerra espiritual consciente. Es necesario romper con la idea de que ciertas maldiciones son normales o hereditarias sin cuestionamiento. La genética puede explicar algunos aspectos biológicos, pero no determina el curso espiritual de una familia. Jesús vino a romper todo yugo, a destruir toda obra del diablo. En Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este versículo nos da la base para confrontar toda cadena generacional con la autoridad que proviene de su sacrificio. Cuando una persona en una familia se levanta con conciencia espiritual y reconoce que lo que ha pasado generación tras generación no debe continuar, se convierte en un punto de quiebre. A través de la oración, la confesión, el perdón y la consagración, se cortan los lazos invisibles que mantenían a la familia en ciclos de derrota. Segunda de Corintios 5:17 afirma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este principio espiritual aplica no solo a la persona, sino también al legado que deja. Lo que alguien decide en su caminar con Dios tiene el poder de redimir una generación entera. Los ciclos espirituales negativos a menudo están conectados con pecados específicos: idolatría, ocultismo, prácticas esotéricas, pactos de sangre, abortos, traiciones, injusticias, corrupción, violencia doméstica. Cada uno de estos pecados, si no ha sido confesado y cubierto por la sangre de Cristo, puede dejar una marca en la línea familiar. Incluso en familias aparentemente normales, hay historias enterradas, secretos no confesados, dolores que han sido escondidos pero no sanados. El enemigo opera en lo oculto y por eso una de las armas más poderosas contra los ciclos generacionales es la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El proceso de restauración comienza cuando se reconoce que hay un patrón que necesita ser quebrado. No se trata de buscar culpables, sino de tomar responsabilidad espiritual. En Lamentaciones 5:7 se menciona: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta confesión no es resignación, es revelación. Lo que nuestros antepasados hicieron puede afectarnos, pero no tiene que definirnos. El poder de Cristo es suficiente para revertir toda herencia contaminada y reemplazarla con una nueva identidad basada en su justicia. Esto implica oración específica, rechazo verbal a toda influencia que no proviene de Dios y una entrega consciente de todo el linaje a la voluntad divina. Cuando una casa experimenta las mismas divisiones, los mismos fracasos, las mismas enfermedades sin causa aparente, es necesario interceder con una mirada espiritual. Hay que examinar la historia familiar a la luz de la palabra. ¿Qué repeticiones hay que no pueden explicarse por coincidencia? ¿Qué patrones destructivos parecen regresar sin importar los cambios? ¿Qué aspectos emocionales, económicos, espirituales o de salud siguen un camino descendente sin explicación lógica? Estas señales no son para generar temor, sino para despertar discernimiento. Porque Dios no revela una herida para dejarla abierta, sino para sanarla. El libro de Jeremías describe cómo Dios llama a derribar, destruir, arrancar y luego edificar y plantar. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Esta secuencia espiritual es aplicable al trabajo de restauración de una casa. Primero se identifica la raíz, luego se arranca, después se limpia el terreno y finalmente se edifica algo nuevo. No se puede edificar sobre cimientos contaminados. Una casa espiritual necesita ser restaurada desde los fundamentos. Los ciclos de maldición no se rompen con voluntad humana, requieren intervención divina. No basta con intentar hacerlo mejor que la generación anterior. Se necesita un acto de redención sobrenatural que solo se logra mediante el arrepentimiento genuino, la confesión y la cobertura de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14 declara que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta limpieza espiritual alcanza no solo la conciencia, sino también la atmósfera de todo lo que rodea a quien cree. El ambiente de una casa cambia cuando sus raíces espirituales son transformadas. Donde había dolor, comienza a fluir sanidad. Donde había división, nace la unidad. Donde había desesperanza, aparece la visión. No porque las circunstancias exteriores cambien de inmediato, sino porque lo que sostenía esos patrones ha sido confrontado y destruido. En Isaías 10:27 se afirma que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta es la promesa para todo hogar que decide romper con lo que lo ha atado por generaciones. Dios no desea que vivamos bajo cadenas heredadas. Su plan es que cada familia sea redimida, restaurada y levantada como testimonio de su poder. Pero para que eso ocurra, alguien debe tomar la iniciativa espiritual. Alguien tiene que decir: hasta aquí. No más divorcios, no más ruina, no más enfermedades que se repiten, no más esclavitudes emocionales. Esa decisión, aunque comienza en una sola persona, tiene el poder de cambiar la historia de toda una casa. Porque donde hay entrega verdadera, Dios planta una nueva semilla. Y esa semilla trae un fruto diferente. El proceso de liberación familiar no es inmediato. Requiere constancia, vigilancia y sobre todo fe en que la palabra de Dios es suficiente. Josué 6 muestra cómo el pueblo de Israel dio vueltas durante 7 días alrededor de los muros de Jericó. No cayeron al primer día, pero cada paso fue parte del proceso. Así ocurre en una casa donde se rompen ciclos. Cada oración, cada declaración, cada acto de obediencia es un paso hacia la restauración total. El muro puede parecer fuerte, pero ante la persistencia en la verdad termina cayendo. En Hechos 16:31 se da una promesa clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta salvación no es solo personal, es integral. Abarca el alma, el cuerpo, el ambiente, el linaje. Cristo no vino solo a redimir individuos, sino a restaurar familias enteras. Pero esa restauración comienza cuando se reconoce que algo está mal y se busca el poder de Dios para enfrentarlo. Lo que se ha repetido por años puede terminar en un solo día, si se abre la puerta al Espíritu Santo y se cierra toda entrada al enemigo. Una casa que rompe con las maldiciones generacionales se convierte en un territorio de libertad. Las nuevas generaciones crecen sin el peso de lo que sus antepasados vivieron. Se corta la herencia de dolor y se establece una línea de bendición. Esto no es un ideal, es una realidad espiritual al alcance de quien cree. Zacarías 9:12 llama a los cautivos de esperanza y promete: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este anuncio es para cada hogar que ha vivido bajo el peso de ciclos repetitivos. El Señor no solo rompe la cadena, sino que trae una nueva etapa con doble honra. Cuando se levanta una generación que ora, que intercede, que vive en santidad, que renuncia al pecado y establece principios de justicia, el ciclo cambia. Se levanta un nuevo testimonio. La historia familiar ya no será recordada por los errores del pasado,
sino por la redención que llegó a través de un acto de fe, porque lo que un día fue motivo de vergüenza, ahora será motivo de adoración. Lo que antes fue derrota, ahora será victoria. Lo que era oscuridad, será luz. Y todo comienza cuando alguien decide mirar más allá de lo evidente, reconocer la repetición espiritual y declarar con la autoridad de Cristo que ese ciclo ha terminado. Porque donde el Espíritu de Dios está, no hay condenación, no hay repetición de maldiciones, no hay ataduras que persistan, solo hay libertad, restauración y una nueva historia escrita desde el cielo. Cuando la oración desaparece de una casa, no solo se pierde una costumbre, se pierde cobertura, se debilita la autoridad espiritual y se expone el terreno familiar a las tinieblas. La oración no es un complemento espiritual, es una necesidad vital. Es la expresión más directa de comunión con Dios y por eso es también lo primero que el enemigo procura silenciar. Donde no se ora se calla el cielo. Donde no se invoca el nombre de Dios, otras voces comienzan a llenar el espacio. Cuando el altar familiar se apaga, no queda vacío, queda disponible. El silencio de la oración no es solo ausencia de palabras, es ausencia de gobierno espiritual. Es un hogar que ya no dialoga con el cielo, una casa donde ya no se ejerce autoridad divina, una atmósfera sin cobertura. En Marcos 1:35 se describe que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba de madrugada para orar. No lo hacía por religiosidad, sino por dependencia. Su ejemplo revela un principio eterno. Si incluso el Hijo necesitaba hablar con el Padre para sostener su misión, ¿cuánto más lo necesita un hogar expuesto diariamente a presiones espirituales? La oración no es una opción, es una muralla. Cuando una familia deja de orar, no se detiene únicamente una rutina devocional. Se debilita la percepción espiritual. Se deja de discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Las decisiones se empiezan a tomar desde la carne, las emociones gobiernan, el temor se instala. Romanos 8:6 enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sin oración, el hogar pierde dirección. Sin dirección, se extravía. Y cuando se extravía, se vuelve presa fácil para todo espíritu contrario a Dios que busca espacio donde establecerse. La casa diseñada por Dios es un altar, un espacio donde su presencia habita, su voz se escucha y su voluntad se declara. Pero para que esto suceda, alguien debe interceder, alguien debe ponerse en la brecha. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando no hay nadie que ore por su casa, por su familia, por su descendencia, la brecha queda abierta y lo que debería estar protegido se vuelve vulnerable. No orar es ceder terreno, es permitir que los pensamientos contrarios a la fe encuentren espacio, es dejar que el desánimo se arraigue, que el conflicto no se disuelva, que el enemigo tenga tiempo para establecer fortalezas mentales y emocionales. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo habla de armas espirituales poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La oración es una de esas armas. Cada vez que se ora, se establece un cerco invisible, se rompe una estrategia del enemigo, se desactiva una mentira. El enemigo no teme a un hogar que tiene Biblias en los estantes, sino a un hogar que las abre y ora con base en ellas. No se intimida con declaraciones generales, sino con oraciones específicas, fervientes y cargadas de fe. Santiago 5:16 lo declara con fuerza: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no es ruido, es revelación, es dirección del Espíritu, es la expresión viva de una fe activa. Y cuando esa oración se apaga, se cierra la fuente de poder. Una casa sin oración es una casa sin aceite, y sin aceite no hay lámpara encendida.
Una de las señales más sutiles de que un hogar está siendo afectado espiritualmente es que se vuelve difícil orar, la atmósfera se torna espesa, la mente se distrae, el deseo desaparece. No es una simple falta de ánimo, es un indicio de que algo está interfiriendo en el plano espiritual. Gálatas 5:17 explica que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Cuando el ambiente está cargado de distracción, de pecado tolerado, de entretenimiento desenfrenado, la oración comienza a morir lentamente. No porque la familia no quiera orar, sino porque el entorno ya no lo permite sin resistencia. Recuperar la oración en el hogar no comienza con una agenda espiritual perfecta, sino con una rendición, con un corazón quebrantado que reconoce la necesidad urgente de restaurar el altar. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora al Señor vuestro Dios. Esa vuelta es personal y colectiva, es la decisión de no permitir que el silencio espiritual siga reinando. Es el momento en que alguien se levanta y comienza a orar, aunque sea solo, aunque sea entre lágrimas, aunque la atmósfera se resista. Porque toda atmósfera espiritual puede ser transformada por la perseverancia en oración. La ausencia de oración en una casa también produce indiferencia espiritual. Ya no se siente la urgencia de interceder, los problemas se naturalizan, el pecado se vuelve parte del paisaje, se vive con desánimo, con resignación, con una fe pasiva que no se atreve a esperar nada de parte de Dios. Y esa pasividad es la trampa perfecta. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. No es una hipérbole, es una estrategia de guerra. La oración constante mantiene el fuego encendido, mantiene la sensibilidad espiritual, impide que el enemigo establezca raíces donde debería haber adoración. Cuando una casa deja de orar, también pierde cobertura profética. Ya no hay palabra del cielo que dirija, que revele, que alerte. Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esa visión no proviene de la inteligencia humana, sino de la comunión con Dios. Y esa comunión se cultiva en la oración. Un hogar sin dirección espiritual es como un barco sin timón. Está a merced del viento. Y en tiempos de tormenta, eso significa naufragio. En tiempos bíblicos, las familias construían altares. Eran lugares físicos donde se ofrecían sacrificios, se buscaba a Dios, se escuchaba su voz. Hoy, ese altar no es de piedra ni de fuego literal. Es el corazón de cada integrante, dispuesto a presentarse delante de Dios con humildad y fe. Romanos 12:1 nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese sacrificio comienza en la intimidad de la oración, no con palabras rebuscadas, sino con un corazón sincero. Cuando una familia hace de la oración su base, el enemigo no encuentra por dónde entrar, porque donde hay adoración constante, hay presencia continua, y donde está el Señor, no puede habitar lo impuro. Cada oración que se hace en el hogar es como una piedra más en la muralla espiritual. No importa si es larga o corta, si es en voz alta o en silencio. Lo que importa es que sea constante, verdadera, cargada de fe. Isaías 62:6 o 7 describe a intercesores que no callan ni de día ni de noche hasta que Jerusalén sea establecida. Esa perseverancia es el modelo para toda familia que quiere ver su casa libre de toda opresión. No es un acto ocasional, es una disciplina espiritual. Y esa disciplina es la que produce fruto, rompe cadenas y cambia atmósferas. Dios responde a la oración, pero también responde al clamor persistente. Lucas 18 muestra la parábola de la viuda insistente. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, le hizo justicia por su insistencia. Jesús usa esta historia para mostrar que el Padre escucha con atención al que clama de día y de noche.
Cuando una casa ora, esa constancia atrae la intervención divina. Lo que estaba estancado se mueve. Lo que parecía perdido se recupera. Lo que estaba en tinieblas comienza a ser iluminado. Porque la oración tiene ese poder. Mueve lo invisible, confronta lo oculto, establece el reino. Una de las estrategias más efectivas del enemigo ha sido convencer a muchos de que orar no cambia nada, que es mejor actuar, resolver, moverse. Pero la Escritura enseña que toda victoria verdadera comienza en el secreto. Mateo 6:6 dice que cuando ores, entres en tu cuarto y cierres la puerta, y que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa dinámica espiritual es inquebrantable. La intimidad con Dios siempre antecede la manifestación de su poder. Y cuando una familia recupera ese lugar secreto, está recuperando su autoridad espiritual. La oración también protege a las generaciones. Job, hombre íntegro, se levantaba temprano cada día y ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hubiesen pecado. Job 1:5 muestra una vida consagrada no solo por él mismo, sino por su descendencia. Este principio es clave: orar por los hijos, por la pareja, por los que habitan el hogar, es un acto de cobertura. Una casa cubierta en oración es una casa blindada espiritualmente. El enemigo puede intentar, pero no podrá establecerse, porque la oración disuelve su influencia antes de que eche raíz. Recuperar la oración en el hogar requiere determinación. Significa apagar otras voces para escuchar la del Espíritu. Significa establecer tiempos, aunque sean breves, pero constantes. Significa elegir lo eterno por encima de lo urgente. Significa entender que no se trata de un deber, sino de una necesidad. En el jardín del Edén, antes del pecado, Dios caminaba con Adán en la brisa del día. Génesis 3:8 describe esa comunión. Eso es lo que la oración restaura, el caminar con Dios. Y donde se camina con Dios, no se camina con el temor, ni con la ansiedad, ni con la opresión. Una casa que ora es una casa viva. Una casa donde el Espíritu Santo encuentra libertad para moverse. Una casa que es luz aún en medio de las tinieblas. El enemigo sabe que no puede operar donde hay oración ferviente, porque la oración satura el ambiente de la presencia de Dios. Y donde hay presencia, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo afirma: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad comienza con una decisión: volver a orar, volver a buscar, volver a escuchar. No importa cuánto tiempo haya estado apagado el altar, hoy puede ser restaurado, porque mientras hay vida, hay oportunidad. Y mientras haya un corazón dispuesto, Dios responde. Su oído no se ha cerrado, ni su brazo se ha acortado. Isaías 59:1 lo asegura: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. La restauración de la oración familiar no es un sueño lejano, es una realidad posible, y comienza con una oración, una voz, una rendición. Desde allí todo puede cambiar, porque el fuego vuelve a encenderse donde hay quien se atreva a clamar. Hay momentos en los que la presencia del enemigo deja de ser sutil y comienza a manifestarse de manera visible. El ambiente ya no solo está cargado, ahora hay señales que no pueden ser ignoradas. Cambios bruscos en el comportamiento de los miembros del hogar, sueños perturbadores que se repiten con frecuencia, sombras que se perciben aunque no haya nadie, ruidos inexplicables, una sensación constante de ser observado, o incluso objetos que se mueven sin explicación. Estos no son simples fenómenos, son indicadores de que una presencia espiritual ajena a Dios está intentando establecer dominio. La Escritura no los ignora, ni los trata como supersticiones. Marcos 5 muestra cómo un hombre dominado por espíritus inmundos vivía entre sepulcros, se hería a sí mismo y no podía ser controlado. No era locura,
era opresión. Y esa misma opresión puede manifestarse en un hogar cuando no se han levantado muros de oración, ni se ha ejercido autoridad espiritual. La Biblia afirma en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Cada lugar que no está bajo el señorío de Cristo está disponible para otra influencia. Cuando se cede espacio espiritual, ya sea por pecado no confesado, objetos que contaminan o ambientes de constante discordia, se permite que el enemigo haga visible lo que ya está operando en lo oculto. Las manifestaciones no son el inicio del problema, son la evidencia de una batalla espiritual no resuelta. Son señales de que el enemigo ha cruzado un límite que nunca debió haber sido permitido. Y si no se confronta, esa presencia no solo permanece, sino que se fortalece. La palabra muestra que Jesús siempre enfrentó estos casos con autoridad. En Lucas 4:35, ante un espíritu inmundo que gritaba en la sinagoga, Jesús lo reprendió y lo hizo callar. No dialogó, no lo ignoró, no lo justificó. Usó la autoridad que proviene del cielo y lo expulsó. Esa autoridad sigue vigente. Mateo 10:1 afirma que Él dio a sus discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Cuando un hogar reconoce que las señales visibles no son casualidad, sino evidencia de una invasión espiritual, debe responder como lo hizo Cristo, con verdad, con oración, con limpieza, con declaración de la palabra. La casa no es solo un refugio físico, es un territorio espiritual. Y todo territorio tiene un dueño. O Cristo gobierna o el enemigo reclama dominio. Las manifestaciones visibles no deben producir temor, deben despertar convicción. Donde antes había pasividad, ahora debe haber acción espiritual, porque donde se invoca el nombre del Señor, allí hay libertad. Y cuando se establece su presencia, todo lo que es contrario a Él es expulsado. No hay lugar para lo impuro donde habita la luz. Por eso, toda señal visible debe ser una alarma que empuje a una acción espiritual inmediata para restaurar el orden que Dios ha establecido. Cuando una casa ha sido invadida espiritualmente, no basta con reconocer el problema. Es necesario restaurar el orden que fue alterado, y esa restauración comienza con un acto firme de consagración. Consagrar significa apartar, separar algo para Dios, establecerlo como territorio sagrado. Un hogar consagrado no es un lugar donde simplemente se evita el mal. Es un lugar donde todo está alineado con la voluntad del cielo. Es un espacio donde cada objeto, cada palabra, cada relación se somete al señorío de Cristo. Es allí donde el enemigo pierde toda legalidad para operar. Porque la consagración no es simbólica, es una acción espiritual de gobierno. El poder espiritual de la consagración está presente en toda la Escritura. En el libro de Josué, cuando el pueblo se disponía a cruzar el Jordán, Dios dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5. El acto de santificarse preparaba el terreno para lo sobrenatural. Lo mismo sucede en el hogar. La consagración prepara la casa para ser un lugar donde Dios habita, no como visitante ocasional, sino como dueño absoluto. Y cuando Él habita, no hay espacio para las tinieblas. Uno de los pasos más poderosos en este proceso es levantar nuevamente el altar familiar. El altar no es un mueble ni un lugar específico, es una atmósfera. Es el reconocimiento de que en ese espacio se ora, se adora, se escucha la voz de Dios. Génesis 35:1 relata cómo Dios le dijo a Jacob que subiera a Betel y edificara allí un altar, porque fue el lugar donde él se le había aparecido en su angustia. El altar era el punto de encuentro, el símbolo de que ese territorio estaba marcado por la presencia divina. Y eso es lo que debe volver a ocurrir en cada hogar que ha sido atacado: restaurar el altar, restablecer el gobierno del cielo. La consagración también requiere limpieza espiritual. Hechos 19:19 muestra cómo los nuevos creyentes traían sus libros de magia
y los quemaban públicamente. No lo hicieron como un acto cultural, sino como una señal espiritual de ruptura total. Todo lo que representa una puerta abierta debe ser retirado, no con miedo, sino con autoridad, porque lo que se consagra a Dios no puede compartir espacio con lo profano. Segunda de Corintios 6:17 lo expresa claramente: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Una casa consagrada también se convierte en un muro de protección para las generaciones. Deuteronomio 6 enseña a repetir las palabras del Señor a los hijos, al acostarse, al levantarse, al andar. No como una repetición vacía, sino como una siembra constante que transforma la atmósfera del hogar. Porque donde la palabra habita, el enemigo no puede establecer argumentos. Y donde hay una generación que crece bajo cobertura espiritual, se forma una línea de defensa que perdura. Restaurar una casa espiritualmente no es una acción puntual, es una vida de obediencia. Es reconocer a Cristo como el Señor no solo del templo, sino de cada rincón de nuestra casa. Es elegir lo santo por encima de lo popular, lo eterno por encima de lo cómodo. Es caminar cada día con la convicción de que ese hogar le pertenece a Dios y que su presencia será prioridad. Entonces, la casa deja de ser solo una estructura física y se convierte en un altar vivo donde Dios reina con autoridad. Una casa espiritualmente libre no se define por su tamaño, por su decoración ni por la calma aparente en sus pasillos. Se define por el trono que en ella se levanta, porque toda casa levanta un trono. O es Cristo quien gobierna con justicia, o son las tinieblas las que reclaman autoridad por medio del desorden espiritual. Y esa elección, aunque parezca invisible, se manifiesta en cada conversación, en cada decisión, en cada atmósfera que se respira. Por eso, más allá de las señales, lo esencial es entender que el verdadero campo de batalla no es el enemigo que se presenta, sino la ausencia de gobierno espiritual dentro del hogar. La pregunta no es solo si hay demonios en tu casa, sino quién reina en ella. El reino de Dios no entra por fuerza, entra por invitación. Apocalipsis 3:20 revela que Cristo toca a la puerta y espera ser recibido. Ese llamado no es solo para corazones individuales, también es para hogares completos. Casas que ya no pueden seguir siendo neutrales, que no pueden seguir mezclando luz con tinieblas, fe con apatía, palabra con costumbre. Hogares que están siendo llamados a convertirse en santuarios donde su presencia se sienta bienvenida, no como visita ocasional, sino como autoridad permanente. Hoy no es solo una invitación a limpiar, identificar o declarar. Es una invitación a entronar, a decidir que tu casa no será más un campo abierto al enemigo, sino un lugar apartado, santo, consagrado. Porque el enemigo no teme a las casas limpias, teme a las casas llenas de la gloria de Dios. Y cuando el Rey verdaderamente habita, todo espíritu ajeno se desvanece, no por gritos ni ritos, sino porque la luz no negocia con la oscuridad, solo la reemplaza. Que tu casa no sea simplemente protegida, que sea conquistada, transformada y establecida como territorio del cielo en la tierra. Allí donde Dios reina, no hay espacio para nada más.